El Señor. El versículo número 6 dice, y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Toda una noche pescando sin Jesús. Pero cuando llega el Señor Jesucristo y les dice cómo hacerlo, ¿sabe? Eso de echar la red a la derecha es que el Señor le está diciendo cómo lo tienen que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el Señor Jesucristo venga a nuestras vidas, que sintamos ese arrepentimiento en nuestro corazón y doblemos nuestras rodillas y le digamos, Señor, estoy cansado de esta situación, yo quiero que tú me digas cómo hacerlo. El Señor entonces te va a hablar, te va a decir, tú vas a entender en tu corazón, quizás por medio de la palabra, por medio de un pastor o de algún líder que te vaya a enseñar, tú vas a oír, a entender lo que Él quiere que tú hagas. Y Él les dijo, echar la red a la derecha. Y entonces ellos obedecieron, pero ahí está. Si Dios te dice, haz algo, vuelve otra vez, toma el liderazgo, toma el servicio que habías dejado, vuelve a la iglesia. Lo que tienes que hacer es obedecer a la palabra del Señor. Y cuando ellos obedecieron de echar la red a la derecha, dice, entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces tú vas a ver esa alegría que se desbordará y que hará que tu vida sea otra, que sea diferente. Sentirás alegría al adorarle si le servías como a una persona que ministra la alabanza, la adoración, o predicas o vas a grupos para enseñar la palabra del Señor. Entonces te deleitarás y Dios te usará con grande poder, con milagros, y Dios va a usar tu boca y va a hablar por medio de ti a aquellas personas que necesitan una palabra que los levante, una palabra que los salve de este mundo que está prácticamente en el pecado más sucio que pueda haber. Entonces dice aquel discípulo, versículo 7, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Sabe? Esto es lo que ocasiona saber que es el Señor Jesucristo. Cuando tú te levantas una mañana cansado quizás de las diferentes el estrés de la vida, los afanes de la vida y el deseo de lograr cosas, y no se puede, entonces si tú te levantas una mañana y el Señor allí te llega, ¿sabes? Eso es una alegría tremenda. Pedro dice que se ciñó la ropa y se tiró de una al mar. Allá dejó a los otros discípulos con la barca y con esa cantidad de pescados y salió. Dice Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Dice la palabra del Señor, versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Sabe? El Señor siempre va a multiplicar el pan y los peces. Él les preguntó si ya tenían algo de comer y como no tenían nada, entonces Él allí en ese momento hizo pan y peces y ya había prendido brasas y les tenía la tremenda bendición a esa hora de la mañana, cansados de toda la noche haber pescado. El Señor se aparece con tremendo desayuno, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Dice la palabra del Señor que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Créeme, mi amado hermano, cuando el Señor Jesucristo venga a ti y tú puedas hablar con Él, Él te va a dar una bendición que por grande que sea, eso no va a dañar tu vida, eso no te va a destruir, será una salvación. Pues la palabra del Señor dice que la riqueza del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Y dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle,
¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sabe, mi amado amigo, mi amado hermano? El Señor esta noche, allí donde estás, yo te quiero decir, el Señor te está preguntando esta noche: ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? ¿Cuánto amas al Señor Jesucristo, tú que Dios te llamó para que predicara su palabra? ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto lo amas que le has dejado de enseñar a aquellos a los que Dios puso para que le enseñaras? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Yo te digo, amado amigo, amado hermano, ahí donde estás, que Dios te llamó a ministrar la alabanza, la adoración, y que quizás porque no se te dio lo que tú querías, has dejado ese ministerio. Y el Señor le dice: ¿me amas más que a estos? El Señor le había dicho a Pedro: ¿me amas más que a estos? Él le había dicho, el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro: mira, desde este día yo te haré pescador de hombres, y lo llamó para que él fuera pescador de hombres. Pero resulta que después de que el Señor Jesucristo murió, entonces él volvió a lo que hacía antes, pero el Señor le había dicho que él lo iba a hacer pescador de hombres. Así que aquí vuelve el Señor y le dice: Simón Pedro, ¿me amas más que a estos? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces él le dice: apacienta mis corderos. ¿Sabe? Él estaba recordando a qué lo había llamado, y le estaba diciendo: ¿por qué volviste otra vez a tu oficio anterior si yo lo que te llamé fue a que fueras pescador de hombres? Y él le dijo: ¿me amas? Y yo te digo a ti, amado hermano, que me escuchas, que quizás has dejado tu ministerio, tu servicio, tu familia, quizás lo que Dios había puesto en tus manos para que fueras el líder que los iba a enseñar a tus hijos a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, y quisieran bien a la sociedad, y quizás les has abandonado a su suerte. El Señor está diciendo: yo te llamé a eso. ¿Por qué ahora estás de nuevo otra vez en las cosas que no dan ningún fruto? Y el Señor entonces dice a aquel hombre que quizás Dios lo llamó para servir en su obra, y quizás la ha dejado, le está llamando, le está diciendo: ¿qué haces otra vez haciendo lo de antes? ¿Me amas? Y yo le aseguro a todo aquel que hoy está escuchando que si uno le pregunta: ¿usted ama al Señor? En su corazón hay amor por Dios, pero quizás una decepción lo hizo volver atrás y olvidarse de lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero yo sé que tú le amas, como Pedro. Pero entonces el Señor le dice: ¿me amas más que a estos? Vuelve a lo que yo te dije que hicieras. Él le dijo: apacienta. ¿Qué es apacentar? Apacentar las ovejas del Señor, los corderos del Señor. Eso es a lo que Dios lo había llamado, a apacentar la grey del Señor, a que fuera un líder que guiaba al pueblo del Señor.